Bienvenidos a Web3 Sapiens Podcast, donde exploramos el futuro de la tecnología y los avances en la era digital. Soy Javier, CEO y fundador de Web3 Sapiens, la agencia de marketing enfocada en proyectos Web3, y estoy encantado de poder presentarles entrevistas con líderes en la industria blockchain, inteligencia artificial, realidad virtual y mucho más. En cada episodio profundizaremos en los desafíos y oportunidades de la era Web3 y cómo está cambiando el mundo tal y como lo conocemos. Este podcast está patrocinado por Tokenomia Pro, una empresa que lidera la ingeniería de token en Web3, dedicada a diseñar, desarrollar y optimizar sistemas de tokens. Hoy con nosotros tenemos a Alex, que forma parte del equipo fundador de Lunar XI. Bienvenido, Alex. Muchas gracias por la introducción, Javi. Bienvenido. Un placer estar aquí. Muchas gracias a ti por venir. La verdad es que tenía bastantes ganas de hacer este podcast contigo. Ya habíamos hablado hace varios meses sobre el proyecto que estabais llevando y demás. Habéis comenzado a crear bastante comunidad en Twitter. Habéis dado, en el buen sentido, bastante la turra y creo que ha sido un gran trabajo por vuestra parte. Y pues si podéis explicar un poco exactamente para las personas que no conozcan todavía qué es Lunar XI y cuál es exactamente un poco lo que tú haces dentro de la compañía, dentro del proyecto, estaría genial. Genial. Pues por decirlo así de forma sencilla y que un poco le quede claro a todo el mundo, a modo de titular, ¿no? Lunar XI viene a solucionar el problema de que los inversores minoristas no pueden acceder a oportunidades de inversión interesantes. Punto. Hablando de lo que es la tecnología, pues podemos entendernos mucho más, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es tokenizar activos financieros y utilizar nuestra plataforma a modo de un portfolio, ¿no? Nuestra idea es brindar a inversores que quizás no son tan profesionales la oportunidad de acceder a activos verdaderamente interesantes, ¿no? Y es que lo vemos siempre, ¿no? Que las preventas cripto entran en los últimos siempre en los retail, en los fondos de inversión indexados tienen las peores condiciones los inversores de retail y nosotros creemos que, habiendo una gran masa crítica de inversores, lo clave es darles las oportunidades más atractivas y más sexys, ¿no? Entonces, nuestra plataforma básicamente es armar un portfolio, ¿no? Con oportunidades de real estate, con oportunidades de fondos de inversión profesional y todo esto lo hacemos un poco en un formato, pues, de comunidad y molón en el que la gente también pueda romper esas barreras, ¿no? De desconocimiento e ignorancia que creo que en el sector Web3 también es muy importante. Tal cual, suscribo todo. Es una forma muy buena de democratizar la inversión. Pues lo que dices, muchas veces no es accesible para cualquier persona acceder a determinados tipos de inversión. Y bueno, se nota que sabes o que hablas bastante del tema como si fueras un experto, pero todos tenemos un comienzo, todos tenemos un inicio. Entonces, no sé si nos puedes decir dónde empezaste, cómo Sí, fue sí, tu claro. primer contacto con el mundo cripto y cuál es tu profesión, que esto yo ya también lo sé, pero cuál es tu profesión, qué Sí, es lo que tío. estudiaste. Este tema me encanta, Javi. Me parece una pregunta súper chula. Siempre lo cuento y la gente se queda como, ¿estás de coña, tío? Yo realmente soy psicólogo. Yo soy psicólogo clínico. O sea, esta típica imagen que tenemos, ¿no? Del psicólogo con el diván negro, tomando notas y el paciente tumbado, reflexionando sobre su vida. Ese era yo antes, ¿no? Yo vengo del mundo universitario, tanto la parte clínica como la parte de investigación de datos de psicología, y siempre he sido un apasionado de esto, ¿no? De los datos, de cómo podemos utilizar la información para generar predicciones, para explicar procesos del mundo interesantes, ¿no? Y en ese proceso, tío, que yo era además la persona menos empresarial o que tenía menos el foco en esa parte del mundo, era full rata de biblioteca, descubrí algo que me interesó mucho, ¿no? Y es que los datos valen mucho dinero. El negocio de los datos mueve mucho. Y cuando me di cuenta de esto, empecé a entender las cosas de otra forma, empecé a entender el mercado de otra forma. Cuando tú miras esto siempre lo digo, cuando miras una gráfica de cripto, cuando miras una gráfica de dos activos, lo que estás viendo realmente son las emociones de las personas. Lo que estás viendo es cómo se sienten respecto a una realidad, ¿no? Se sienten que esto está optimista, esto no es de repente ya no es un buen momento, ahora algo es algo que antes era caro, ahora de repente es barato. Entonces, mi contacto en el mundo Web3 vino a través de entender que se le puede dar un valor muy especial a los datos y al conocimiento de las personas. Y así fue un poco como empecé a entender, oye, pues mira, los datos, los tokenomics, ¿no? Que comentabas antes de tokenomía, los tokenomics, los sistemas de juego, de cómo los diferentes actores, inversores, gente que compra un token, empresas interesadas, cómo interaccionan y de repente crear un sistema que hasta hace nada no existía, ¿no? Para mí lo más romántico, que yo soy un poco así, un poco más romanticón, lo que más me gusta de Web3 es que da herramientas a las personas que antes estaban en manos de las altas esferas. Hasta ahora crear un sistema monetario, decidir cuánta inflación tiene una moneda, cuánta deflación tiene, cómo es un tipo de interés, eso solo estaba al alcance, ¿no? de la Reserva Federal, de la Fed. En cambio ahora es un sistema que está transicionando poco a poco hacia las personas, ¿no? Y que ingenieros y personas de datos pueden crear monedas y sistemas monetarios de la nada. Así fue como empezó un poco, yo creo que mi contacto con Web3.
Bueno, la verdad es que es una visión que yo también comparto. No sé si hasta qué punto llega a ser idealista, ¿no? O cierta medida utópica, porque muchas veces sí que queremos esa descentralización, sí que queremos ese control que lo tenga el pueblo, pero muchas veces las grandes esferas y las grandes instituciones acaban controlando todo. Pero bueno, lo bueno es que proyectos como el vuestro y los proyectos más que hay intentan traer esto bueno, en este caso lo estáis consiguiendo. Ya que has hablado un poco del tema de la tocenización, Y una para las cosa, tío, y personas... por Sí, matizarlo dale. simplemente muy brevemente, es que me parece muy importante, tampoco tenemos que ser, digamos, hablando en plata, estúpidos, ¿no? Y pensar que el poder va a estar en manos del pueblo. O sea, yo creo que es una realidad más utópica, ¿no? Y más romántica que real. Lo que sí que creo es que ahora, por lo menos, la tokenización y lo que intentamos hacer Luna al final es que las personas minoristas también puedan participar de este Ujú, juego. Igual no son los jugadores que más ganan, creo que eso está claro, ¿no? Y al final los tokenomics, que hablábamos de ello, no son más que alinear incentivos de diferentes personas. Creo que en Lunar, nosotros, en nuestros tokenomics, en nuestro modelo de negocio, lo que intentamos es que todas estas personas minoristas tengan un hueco, ¿no? Tengan la posibilidad de jugar, por lo menos. ujú. Y sobre todo con educación también, que al final está muy bien dar la oportunidad a todo el mundo de que participen en inversiones, pues evidentemente con cabeza y que se formen y que estudien y qué es lo que pueden y qué no deben hacer. Eh, y a colación un poco el tema de la tokenización, que ya lo hemos mencionado un par de veces, si nos puedes decir un poco qué es la tokenización o cómo utilizáis la tokenización desde Lunar, ¿se puede todo tokenizar? ¿Cómo os lo estáis haciendo vosotros? Muy buena pregunta. Generalmente se define la tokenización, generalmente, ¿no? Lo he escuchado en varias empresas competidoras, algunas aliadas en España. Se suele definir la tokenización como dividir los derechos de explotación o de propiedad de un activo en partes pequeñitas. Esas partes pequeñitas las haces tokens y las repartes a diferentes usuarios. Lo que pasa que la realidad es que esa definición realmente solo tiene de tokenización la parte de los tokens, porque esto, para el que no lo sepa, ya se hacía hace 15, 20 años en España. En otros países ni te cuento, que es lo que se llama de toda la vida de Dios el crowdfunding. El Sí, sí. crowdfunding tradicional, ya hacías esto, ¿no? Ya cogías capital de diferentes personas para un propósito económico concreto, ¿no? Pues comprar una casa, explotar un inmueble, explotar un activo, etcétera. Lo que para mí es el game changer de la tokenización, más allá, ¿no? De toda esta parte de democratizar la inversión y juntar pequeños capitales y la rapidez y bla, 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 todo lo que ya sabemos y todo lo que los mensajes que ya estamos acostumbrados a escuchar, para mí el game changer o lo que realmente hace diferente a la tokenización es que no vehiculiza solo capital, también vehiculiza procesos legales, que es una cosa que mucha gente no comprende. Es decir, si tú, por ejemplo, si un fondo de inversión que tiene una licencia determinada se tokeniza, puede utilizar su licencia para ofrecer capital o activos a personas minoristas. O sea, está también, como digamos, brindando una pequeña parte de su estructura legal a los usuarios finales. O sea, no tenemos que pensar solo en el activo, ¿no? Solo en el inmueble, o en el fondo de inversión, o en la casa, o en... No, no, no. Vamos un poco más atrás, que es realmente estás haciendo partícipe de tu empresa, partícipe de tu modelo de negocio. Entonces, nosotros en Lunar lo que tokenizamos realmente, que por lo que estamos obsesionados, 100%, es lo que se llama los tokens RWA, ¿no? Es el titular que ha salido ahora, que es básicamente Real World Assets, activos del mundo real. Entonces, siempre vamos a tokenizar cosas que tienen un modelo de negocio detrás real, que digamos podría avalar o servir como un poco respaldo de ese token. Porque creemos nosotros que todavía la tecnología Web3, salvo algún caso muy concreto, no ha sido capaz de crear por sí misma un modelo de negocio real, que no sea especulativo, 100%. Entonces siempre nos intentamos amparar en la capa tecnológica por un lado, pero también en la parte de negocio por otro. Creemos que un token o un ecosistema del token sin un modelo de negocio real detrás no se entienden. Creemos que no puede tener todavía. Es lo que hemos visto muchas personas que hacen o que crean un token, crean una moneda, tokenizan algo que no tiene ningún tipo de valor, pero se piensan que por el hecho de que esté respaldado por blockchain ya es algo que uno deba atesorar y no es así. Em, De hecho, si quieres te cuento una anécdota, tío, que es así sí, de anécdota de batalla y de fracaso, pues bueno, fracaso de aprendizaje, ¿no? Como queramos sí, sí. decirlo. Nosotros, tío, empezamos a tokenizar hace muchísimo tiempo y hace 3 años lanzamos una primera tokenización de equity de una startup, ¿vale? No era exactamente Ujú. equity, era un préstamo participativo convertible, pero equity, ¿no? Vamos a decir. Y esta empresa, la verdad que era súper interesante, lo que estaba haciendo era ofrecer
sistemas de publicidad exterior, ¿no? O sea, carteles, todo tipo de anuncios en la calle. Y lo que hacía era tomar mediciones mediante satélites de cuántos ojos miraban esa publicidad, qué impactos potenciales tenían, como si, digamos, hicieran analytics de impacto que tenemos en redes Ujú, sociales, pero en publicidad exterior, ¿no? ujú. Bueno, la verdad que una empresa familiar además, con mucho desarrollo, mucho recorrido. Y tokenizamos, ¿no? Tokenizamos ese proyecto. El proyecto era era varias fases, ¿no? Pero la primera fase era 2 millones de euros. La primera fase, había más. Levantaron 120.000 euros, 180.000, si no me falla la memoria. Te puedes imaginar, ¿no? El momento como de hostia. ¿Y Ya. esto por qué? Porque una empresa ultra buena, con un modelo de negocio muy bueno, con unas posibilidades incluso de inversión, ¿no? A nivel de que puede dar muy buenos múltiplos. ¿Qué pasa? Que no tenía comunidad Web3, no tenía una demanda real ese negocio. Y ahí fue cuando realmente entendimos el juego, ¿no? Realmente entendimos que lo que manda en este mercado y lo que hay que generar es demanda. Y nosotros por eso estamos haciendo una comunidad primero, educando a los actores, educando a la peña para que digan, ah, vale, ahora entiendo el valor que tiene esta inversión. Porque es que si no, la gente es que no entiende que tiene ese valor. Es la clave y muchos proyectos fracasan antes de crear una comunidad y antes de verdad testear que es algo que de verdad interesa, lanzar un token directamente. Y es algo que hemos visto antes cuando un proyecto es exitoso, es cuando tiene una gran comunidad y te comienzan todo el mundo a preguntar el when token, cuándo llega el token, cuándo lo sacáis, incluso sin haber dicho que ibas a sacar un token, porque la gente ya está deseosa de eso y quiere el producto y es un buen momento para lanzar, pero no por el hecho de que tengas un buen producto tengas que tokenizar sí o sí. Es decir, puede ser una buena alternativa o no, también hay ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas? Ya has mencionado algunas, pero ¿qué ventajas ves en general y qué desventajas puedes ver en el tema de la tokenización? 100%. Eh, para mí hay, yo creo que tres ventajas clave a la hora de tokenizar un activo, hablando de tokenizar activos del mundo real. Ojo, no puto humo. Sí, sí. Para mí lo primero es que amplías el mercado objetivo. Es decir, de repente, si tú tienes, me lo invento, una promoción inmobiliaria en Cartagena de Indias, que podría interesar en un primer momento a quién, a la gente de Cartagena, a amigos de la familia, lo que pueda alcanzar una inmobiliaria o dos. Es decir, tienes un público limitado, ¿no? Para esa inversión. Ahora bien, si la tokenizas, tienes una comunicación Web3, tienes una comunidad Web3, de repente, tu público objetivo como empresa inmobiliaria crece mucho. Porque ya estás hablando también de gente Web3, de gente cripto, de gente que quiere diversificar su portfolio. Crece mucho. Eso para mí es una de las grandes claves. Dos, el acceso a productos inaccesibles, que eso para mí también es clave, y es que quizá por menos de, siendo honestos, medio millón de euros o incluso 1 millón de euros, no accedes a productos financieros en concreto del todo interesantes, no puedes ofrecer a ciertos productos que realmente generan una rentabilidad muy interesante y que por mucho capital que tenga un inversor minorista, probablemente no llegue a esas cotas, ¿no? Entonces, ese problema se soluciona y pueden acceder a rentabilidades que a nivel porcentual son muy, muy, muy buenas para ellos. Y la tercera, para mí, sin duda, sin duda, sin duda, el tema de la liquidez y la agilidad de procesos. Es decir, cuando tú tienes un activo, por ejemplo, ilíquido en un fondo de inversión, en un Vanguard o en un S&P, si no es líquido, bueno, el S&P sí que hay brokers que lo tienen como líquido, pero otros no. Si tú tienes un capital ilíquido, puedes tener un problema de liquidez en un momento determinado. Con una tokenización, no. Una tokenización, si encuentras, que eso es otra clave, porque esto es importante, en Europa no se pueden hacer todavía mercados secundarios 100%. O sea, es muy complicado que haya una pool de capital y que la gente compre y salga. Eso mismo todavía a nivel legislativo no está del todo claro, está en un terreno muy gris. Esos pools Si son encuentras un más poco. del propio proyecto, ¿no? Que han pasado ya personas con KYC y demás, como hacen algunos aquí. Exactamente. Entonces, cuidado con el mercado secundario, que mucha gente lo vende como Dios, la solución, y aún no se puede en Europa, ¿sabes? No, no. Pero si tienes una bolsa de gente importante en tu propia empresa, pues puede salir un comprador, puede entrar otro. Ujú. Eso para mí son las tres grandes ventajas. Y desventajas para mí hay dos clarísimas. Una, el gris regulatorio, sobre todo en Ujú. Europa. Tienes como dos opciones, ¿no? O te vas a Dubái, a Luxemburgo, a Bulgaria y te entras en un sistema fiscal mucho más sexy para emitir. Pero claro, a nivel después de captar un inversor español, es complicado que te deje la CNMV captar un inversor español con estructura en Lituania. Ujú. Complicado. Y dos, aparte de ese tema regulatorio, sin duda para mí, la mala fama que tiene la tecnología Web3.
Nos ha pasado a nosotros con inversores de primer nivel de España, siendo sinceros, con Business Angels y Venture Capital del más alto nivel de España, no voy a dar nombres, de explicar la tokenización, de explicar el modelo de negocio y que nos digan, pero esos son bitcoins de esos, ¿no? Ethereum, no, yo es que no, en Ethereum no podemos invertir. Es como, hostia, tío. Y eso piensa gente especializada en inversión, imagínate el público en general. Claro, pues esas personas están muy arraigadas en el pasado y demás. Y también esas personas, date cuenta que juegan un papel que no se la pueden jugar muchas veces. O sea, quizá un inversor, quizá yo, por ejemplo, pues no pasa nada, me puedo meter en un activo súper riesgoso y no riesgo, o sea, no daño mi reputación ni mucho menos, ¿no? Pero esas personas al final van a tener mucho más cuidado con eso, pero evidentemente les falta conocimiento. O sea, eso es tal cual. Y luego, otra desventaja que no has mencionado, pero que también compartirás, para no las personas de Web3, sino las personas de fuera de Web3, quizá para muchos no es tan sencillo tener un token o comprar un token. Les viene mucho más, oye, pues quiero la casa en Cartagena, pues yo que estoy en Cartagena me la compro, pero invertir en una casa no sé dónde, con un token, a saber qué es eso, pues es una barrera también difícil, ya no para inversores tan grandes, sino para el inversor retail que no sabe todavía lo que es Web3 y que, en fin, por eso este podcast también está un poco enfocado en eso, ¿no? En enseñar a la gente que estas alternativas existen y que puedan utilizarlas. Sí, aunque también, tío, hay acorde a esto que dices tú, ¿no? De que tener, digamos, tokens o todo tipo de herramientas Web3 puede ser difícil para el público general. Yo soy un poco crítico con esto, soy una persona Sí. bastante crítica, sí. Y es que yo creo que no es responsabilidad de la persona aprender, es responsabilidad de las empresas de Web3 crear soluciones sencillas de entender por el usuario. A que tú, siempre me gusta mucho poner este ejemplo. A que cuando tú te vas a meter en Instagram a darle like a una foto de la chica o chico que te gusta, no estás pensando en que estás utilizando una base de datos SQL con integración con Fast API para poder generar en cloud una... No lo sabes, no tienes ni puta idea. Tú lo que haces es, me meto en Instagram a darle like a un amigo. Creo que en Web3 tenemos que llegar a esto. Ni token, ni Web3, ni Vision. El usuario tiene que entender la propuesta de valor que le estás dando. Fin. Y eso es Ujú. responsabilidad nuestra, de los actores y constructores del sistema. Sí, sí, o sea, eso estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, utilizamos Internet todo el día y no sabemos cómo funciona. Han eliminado todas las barreras de entrada y eso que hay que hacer, eliminar las barreras de entrada para que cualquier persona pueda acceder. Pero bueno, yo en este caso soy más siempre de poner de incentivar un poco esa responsabilidad individual y por eso me gusta que a la gente se interese por las cosas, ¿no? Pero sí, desde luego es un tema de empresas de buscar estas soluciones. Vale, pues una pregunta de mí que me gustaría hacer. Has hablado de, por ejemplo, el tema de la tokenización inmobiliaria, pero hay varias formas de tokenización, hay varios activos, los real world assets que has comentado. En este caso, por ejemplo, con Lunar XI, ¿qué tipo de activos más o menos estáis trabajando ahora mismo? Pues dentro, en una sí trabajamos con todos los activos tipo Real World Asset, tipo RWA, que sobre todo tienen que ver, si bien es cierto, no somos como una empresa como podría ser Hausera o Rental o Immobilize que trabajan, ¿no? Con solo real estate. Nosotros no Ujú. somos así. Nosotros tenemos una visión más bien de integradora, ¿no? Nosotros tenemos una visión en la cual tú puedes montar un portfolio de todo tipo de activos. Creemos que igual que en un mundo tradicional las inversiones se hacen así, tú inviertes en casas, en inmuebles, en fondos de inversión, en deuda y haces un portfolio. Creemos que un Web3 tiene que ser igual. Entonces nosotros tenemos esa visión. Darle a los usuarios la posibilidad de que monten un portfolio de activos tokenizados del mundo real. Fin. Ahora bien, sí que en concreto cierta parte del equipo, entre la que me incluyo, tenemos mucha fijación por los activos financieros de alta exclusividad. Por ejemplo, fondos de inversión internacionales que están fuera del alcance de la gran mayoría. A mí me Ujú. parece muy sexy y me parece muy interesante, por esa parte romántica que hablábamos antes, ¿no? Si bien es cierto que a nivel de regulación, que luego si quieres podemos entrar en eso, que es todo un tema, tenemos ciertas barreras. De hecho, ahora mismo nos movemos en un paradigma, por así decirlo, club privado. No podemos hacer una emisión pública grande. Todos los perfiles que captamos siempre siguen un proceso muy rígido de amigos cercanos, aliados, inversores cercanos, etcétera. Ujú. Hablando un poco del tema regulación, sin entrar mucho en detalles o complicarlo mucho, de hecho ya tuvimos en el podcast una persona de legal, o sea que ya cualquier persona Si lo puedo ver, ¿no? que tenga más, sí, que tenga más curiosidad puede ir para allá. Pero ahora mismo, em, claro, muchas personas, por ejemplo, cuando compran un token o quieren comprar el token de una casa, por ejemplo, de una prueba de propiedad, se piensan que tienen un token
que simboliza lo que es la casa y que tú puedes ir al gobierno y decir, mira, tengo ese token y esto simboliza que tengo una casa. Que eso no es así, que al final es un préstamo participativo, que es tokenizado y demás. En este caso, si hablamos de España, que en otros países no sé cómo va. ¿Cómo va el tema de regulación a día de hoy desde tu perspectiva? Y cómo lo está llevando también en este caso Lunar XY para adecuarse a este modelo. A ver, nosotros somos, quizá en ese sentido, un pelín más conservador que otras personas. Queremos ir de la mano a la regulación, creemos que esa famosísima mass adoption, si llega algún día, que yo no soy tampoco muy partidario de que llegue, no creo que llegue, pero si llega, será de la mano de la regulación. Entonces, si los empresarios que estamos construyendo aquí queremos que crezca esto, tiene que haber regulación. Para que la gente lo entienda muy sencillamente, en España y en Europa es complicadísimo que los organismos regulatorios te dejen gestionar capital de terceros. No es imposible. Imposible. Muy complicado. Hay que hacer la hostia de cosas. El hecho de que Javi me deje dinero para que yo lo invierta por él es casi imposible, ¿no? Y también tiene mucho sentido, ¿eh? Porque proteges al inversor mucho de posibles estafas. En este caso, la fase de minteo, si está ahora mismo activa, si no está, cuándo acaba y qué ventajas tiene el hecho de acceder a ello. Pues bueno, la verdad que voy a contar muy contento porque como cualquier persona que escuche este podcast, lamentablemente no puede entrar ahora mismo, no estoy haciendo venta pública, así que no lo voy a contar un poco para el futuro, ¿no? Ahora mismo la fase de captación de usuarios que hemos hecho ha sido 100% privada, es decir, empresas aliadas, gente del ecosistema muy cercana, familiares, amigos, ¿no? Gente, un grupo muy cercano, porque al final lo que te interesa cuando creas un producto, esto tú lo sabrás bien, Javi, que eres de marketing, es generar una masa crítica de perfiles que sean tu buyer persona, hablar con ellos, qué les parece el producto, qué cambiarían, oye, pues mira, Alex, esto no lo entiendo, este journey me sobra, es que no acabo de me pierdo, pulir cosas, ¿no? Y una vez que tengas un producto que ya haya pasado cierta variación del mercado, entonces te puedes ir a afrontar una venta pública, ¿no? En nuestro caso, lo que pretendemos en el club privado, realmente es eliminar para nosotros los tres grandes problemas que tiene la tecnología Web3. Creemos que la tecnología Web3 tiene tres grandes problemas y queremos eliminarlos, ¿no? El primero para nosotros es la falta de acceso a oportunidades, es decir, que siempre llegas, por así decirlo, cuando eres minorista, tarde, llegas el último a todo, entonces de ahí nuestras oportunidades no tokenizadas. Parte 2, que para mí es clave, que es la ignorancia, es decir, la gente no tiene real conocimiento sobre todo este mundo y todo lo que supone. Ofrecemos todo tipo de formación, pero no formación rollo que haga yo en mi casa tranquilamente, que también hay alguna cosa, ¿no? Sino formación hecha por un gestor de un fondo de inversión, te explica cómo armar un portfolio, ¿no? Un experto en finanzas cripto te explica cómo pivotar tus inversiones en cripto y cómo armar un portfolio seguro. Esa es la clave, ¿no? De cómo queremos atajar la parte del desconocimiento. Y el miedo, que para mí se ataja con comunidad. Con comunidad y sintiéndote parte de un movimiento, de un grupo que te pueda apoyar. Oye, Alex, ¿cómo puedo hacer esta siguiente inversión? Oye, Alex, hacer este proyecto. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué opináis? Estas son un poco las tres grandes propuestas de valor que ofrecemos dentro del club. A mí me parece que es una propuesta de valor muy potente, la verdad, porque es que lleváis desde el minuto uno hasta que la persona adquiere su activo y a administrarlo y demás. O sea, me parece brutal. ¿Cómo ves en este caso el futuro de las inversiones en general? Vamos a entrar un poco en la parte filosófica Vale. con esta pregunta y con las siguientes, que creo que también te gusta un poco el tema de la filosofía y pensar un poco en el futuro, pero ¿cómo ves el futuro de las inversiones y el futuro, en este caso, para Lunar XY de aquí a unos años? Pues son dos preguntas, ¿no? Para mí el futuro de las inversiones es una cosa y el futuro lunar es otro. Te voy a hablar primero de la parte de las inversiones, ¿no? Que yo creo que es como más general, ¿no? Y más tal. Yo creo que el sector cripto tiene que sufrir, cripto, no Web3, cripto en concreto, Ujú. tiene que sufrir una gran, vamos a decirlo, peste negra. Creo que tiene que haber una gran muerte de muchos proyectos. Sé que suena fuerte, pero creo que hay tantos proyectos de especulación que no ofrecen nada real que mientras sigan existiendo muchísimos y una gran mayoría de estos, la percepción que va a tener el público general del Web3 va a ser muy negativo. Y creo que nos va a beneficiar que estos proyectos dejen de existir. Y lo hacen. Ujú. Por el paso del tiempo, como tienen que ofrecer, dejan de existir, ¿no? Sí. Entonces, creo que cuando esa maduración, un poco de las propuestas de valor llegue, vamos a ver un crecimiento del sector muy bueno, ¿no? Y por otra parte, en cuanto a las inversiones en general, yo creo que cada vez más lo que se está viendo es que se está poniendo el foco en los clientes y los usuarios, cada vez más en todo tipo de empresas. Esto creo que empezó un poco en el mundo en Web 2,
el mundo del e-commerce y el mundo de los negocios online, creo que cada vez pone más el foco en el cliente, en ofrecerle muchas cosas, en preguntarle primero, más que hacer lo mismo para todo el mundo. Y creo que en Web3 sin inversiones pasa exactamente lo mismo. Creo que cada vez más se necesitará esos clientes, cada vez los inversores demandarán mejores productos y eso es lo que yo creo que un poco a la larga va a ocurrir. Si me preguntas qué pienso de Web3, creo que es el siguiente Internet. O sea, si yo estoy en este sector es porque considero que esto es el the next big thing, creo que es esto, creo que estamos viendo, y para mí es muy atractivo estar dentro de un movimiento que para mí va a revolucionar el mundo tal y como lo entendemos. Si veo dentro de 10, 15 años los DNI siendo NFTs, si veo, esto por mi parte, veo un registro de datos público, un registro de datos en blockchain para psicólogos y profesionales de la salud, sí veo que el mundo va a llegar a ese nivel. Y como Lunar, ¿cómo nos vemos dentro de cómo me veo, cómo nos vemos dentro de este cambio de paradigma? A mí lo que me gustaría sería algún día ser integrado por una gran institución bancaria. O sea, mi exit ideal sería un Banco Sabadell, un Santander, un Revolut, una institución de este estilo y poder ofrecer nuestra tecnología de portfolio de inversiones a una empresa financiera con una gran comunidad ya creada. Ese es es un poco el roadmap que nosotros tenemos o lo que nos gustaría llegar algún día a ofrecer. Lo que pasa es que ofreceréis un poco esa idea de ofrecer un poco la tecnología y demás, es decir, darles como especie como de API al banco para que se conecte con vosotros o enseñarles, ofrecer la tecnología para que ellos mismos lo puedan hacer. ¿Cómo sería esa idea del ¿A qué te banco? refieres? No te tengo muy bien, Javi, perdóname, tío, Es pero decir, no te he captado bien. si por ejemplo tu idea de colaborar con algún banco grande, por ejemplo, tu idea sería, por ejemplo, tener algún tipo de integración API hacia vuestra plataforma o algo así, o darles a ellos todas las herramientas para que sean capaces de crearlo por ellos mismos. ¿Cómo es tu idea? Esto creo que puede ser también muy interesante, muy titular. Lo hablé el otro día con uno de mis socios, que bueno, es Tano López, que además aparte de mi socio, fue mi primer mentor, una persona que admiro muchísimo, Tano López, un verdadero crack. Y le hablábamos, ¿no? Hablando de roadmap, de futuro, decíamos, oye, ¿cuántas empresas de Web3 en España, ahora mismo, de tokenización, cuántas van a llegar al éxito? De las 50, 80, 100 que hay ahora mismo, ¿cuántas van a llegar al éxito? ¿No? Pues la estadística nos dice que probablemente una o dos de cada 10. Lunar, obviamente queremos ser la S1, ¿no? Pero como todos. Entonces, para mí, la pregunta que debemos hacernos los empresarios de este sector es, ¿qué podemos construir nosotros que tenga tanto valor que un Sabadell, que un CaixaBank, que un Imagine, que un Revolut prefiera comprar que construir ellos? O sea, ¿qué podemos aportar nosotros como gente creativa, como gente del mundo Web3 que no tenga un banco? Porque, sinceramente, la infraestructura de un banco es gigantesca. Las estructuras de compliance de un banco son gigantescas. La gente no lo sabe, pero la comunidad de un banco, la newsletter de Santander, creo que son como 40 millones de personas. Una newsletter de 40 millones de personas. Es que es una locura. Entonces, para mí lo que un emprendedor Web3 puede aportar es la creación de un sistema pulido que funcione. Un sistema. Es decir, en nuestro caso Luna, ¿no? Un portfolio. Es decir, usuario entra, usuario se forma, usuario invierte, usuario tiene un portfolio, usuario gestiona, usuario desinvierte. Mi journey. Y creo que eso, si lo hacemos muy bien, a Santander le va a salir más barato comprarlo que hacerlo ellos. Esa es mi visión del tema. Es ambicioso, ¿eh? Pero desde luego competir contra un banco que tenga todo eso, porque ya lo del tema de la comunidad, ya no solamente es la newsletter, es el hecho de que cualquiera va al banco y le dice, mira, tenemos un nuevo activo en que puedes invertir, ya está. Sí, competir contra eso es realmente difícil, Además, pero es que es justo, tío. Nosotros no queremos competir, nosotros queremos ayudarles. ya. Ayudarles a que dejen de ser tan malos, por así decirlo. Ya, eso no lo veo yo muy claro. Es complicado. Y puede no Es ser un difícil. banco, ¿eh? Puede el éxito que venga por una empresa tecnológica, o Microsoft, que pueda, o Google, que quiera ofrecer este tipo de cosas, ¿no? Quizá Pero un X, algo así. un Twitter, ¿no? Quizá un X. Pues sería un sueño, desde luego, sería un sueño, desde luego. Vale, pues finalmente, si hubiera algún tipo de situación idílica en el mundo Web3, siempre hago esta pregunta, ¿qué te gustaría ver en el mundo? Que digas de aquí a estos años me gustaría ver esto, una sola cosa, ¿cuál dirías? Una sola cosa como que yo soñase con Web3, ¿no? Y si la pudiese hacer realidad, la Aunque haría con él. sea, exacto, aunque sea utópica, aunque sea... Para mí la utópica sería que no hubiera pasado nada de los NFTs estafas,
de los millones de rug pulls que han ocurrido, o sea, si yo pudiese elegir algo, sería lavar la reputación del sector desde cero y mañana empezar como limpios. Eso sería lo que yo soñaría. Si yo pudiese elegir algo, elegiría eso. Muy interesante, muy interesante. Finalmente, Alex, muchas gracias de verdad por el podcast. Dos preguntas finales. Uno, no sé si tienes algún mensaje más que le quieras comentar a la audiencia, algo que les quieras decir, Sí, por anuncios. supuesto. Bueno, yo, aparte de lo que es eso, lo que es la parte de LunarXC, que yo no lo he dicho, pero bueno, me dedico a la parte de todo lo que tiene que ver que el mundo sepa qué es LunarXC, me cargo yo. Es decir, todo lo que es partnership, outreach, eventos, comunicación, contenido, media, toda esa parte es mía. Entonces me gusta estar al pie de calle, por así decirlo, y cualquier persona que tenga alguna inquietud de Web3 o incluso de propio emprendimiento en general y quiera aprender o quiera sumarse a un proyecto chulo, que estamos con las puertas abiertas y yo siempre respondo a los mensajes, encantado de ayudar. Si cualquier persona que te esté por ahí escuchando con inquietudes, bienvenido será. Eso es verdad. De hecho, te contacté yo hace muchísimo y me respondiste diligentemente y desde entonces mantenemos el O más contacto. O tarde de lo que sea que, debería, pues es un poco desastre, también tengo que decirlo. bueno, no pasa nada. En este mundo de emprendimiento es así. Vale, pues con esto estaría. Si hubiera alguna persona a la que te gustaría recomendar venir a este podcast, alguien que dijeras, pues mira, esta persona podría ser interesante tener una buena entrevista con él, ¿a quién recomendarías? Genial. Pues hay un proyecto muy cercano al que tenemos mucho cariño, con el que siempre trabajamos, que es Coco Bay, no sé si les conoces. Ujú. Sí. Y te voy a recomendar a Javi, ¿no? Que es el CEO, que es un tío que es un crack, desde luego es un crack. Pero te voy a recomendar a Bruno de Coco Bay. Es el CTO, no es él, pero es un CTO muy, muy, muy particular. No es el típico técnico cerrado y que no le gusta hablar. Al revés, Bruno es un tío con una visión maravillosa del mundo, en general, filosóficamente hablando, es un gran amigo mío. Y en cuanto a Web3, creo que yo no conozco a mucha gente que entienda realmente la tecnología como la entiende él. Es un muy, muy buen perfil. Sin duda le recomiendo a él. Pues es un buen entrevistón, la verdad. Se lo voy a decir, de hecho creo que sí que nos seguimos en Twitter y demás, así que se lo voy a comentar y está, desde luego, invitadísimo a venir aquí. Pues bueno, con esto acabamos. Muchas gracias por escuchar Web3 Sapiens Podcast. No os perdáis nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando las últimas tendencias en tecnología y cómo están moldeando el futuro de la humanidad. Recordad que si os gustó este episodio, no dudéis en suscribiros, dejar vuestra opinión en vuestra plataforma de podcast favorita o en YouTube. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.